Hola de nuevo, bienvenidos a Conociendo El Salvador, un encuentro ameno con las Sagradas Escrituras que busca propiciar una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Soy su facilitador, Julio César Labrador, y es un gozo completo estar con ustedes en esta nueva entrega titulada El Salvador Encarnado. En el episodio anterior contemplamos a Cristo, la segunda persona de la deidad, en su condición previa a su nacimiento en este mundo, partiendo de la información obtenida principalmente del Antiguo Testamento. Lo vimos bajo varios títulos como Jehová, el ángel de Jehová, el siervo de Jehová, el enviado y el ungido o Mesías. En nuestro análisis de hoy vamos a conocerlo un poco más, pero después de su faceta de haberse hecho un ser humano. Y para esto vamos a usar mayormente el informe del Nuevo Testamento y resaltando su condición divina. Como imaginarás, vamos a hacernos preguntas que encuentran su respuesta en la Biblia, ya que ella es nuestra fuente de información autorizada. Así que, sin más preámbulos, vayamos con la primera. ¿Qué significa el hecho de que Jesús se haya encarnado? La palabra encarnación suele confundirse con el término reencarnación. La reencarnación no es un concepto bíblico, pero la encarnación sí que lo es. Para entender esto, los invito a leer Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 y luego el versículo 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Noten cómo se nos habla de alguien a quien se le denomina el Verbo y se nos dice que ya existía desde antes del principio, que estaba con Dios y que al mismo tiempo era Dios. Esto ya no es un problema complicado para nosotros porque sabemos que el título Dios lo tiene cualquier miembro de la familia creadora y dueña de lo que existe, ya sea la primera, segunda o tercera persona de la deidad. En este caso, el Verbo es Dios porque es creador. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin embargo, algo sucede con Él. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, que teniendo una naturaleza divina, eterna, siendo infinito en el tiempo y el espacio, en sabiduría y poder, decidió hacerse carne. Es decir, tomar una naturaleza humana y vivir con nosotros para mostrarnos el esplendor de su carácter. Aquí entendemos dos cosas. Primera, que encarnarse es hacerse carne o convertirse en un ser humano habiendo existido antes como Dios. Por lo tanto, solo existe un ser que se ha encarnado, el Verbo. En segundo lugar, entendemos que al ser el unigénito del Padre, entonces estamos hablando del Hijo, la segunda persona de la deidad, a quien llegamos a conocer como nuestro Señor Jesucristo. Es importante que sepas que, aunque la palabra encarnación no aparece en la Biblia, el concepto que comunica sí. Y es tan importante que segunda de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que la encarnación es muy importante. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo llegó nuestro Señor a encarnarse? Esto sin duda es algo extraordinario. Y aunque no lo lleguemos a entender al 100%, la Biblia nos revela de manera maravillosa este misterio. Por favor, lee conmigo en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación era esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El relato cuenta cómo un ángel de nombre Gabriel visita a una mujer comprometida en matrimonio, diciéndole que quedaría en embarazo sin que estuviera con ningún hombre, porque el Espíritu Santo la haría concebir y que el niño nacería como un santo ser que sería llamado Hijo de Dios. Así que la encarnación es un proceso dirigido por el Espíritu Santo en el que una persona divina toma la naturaleza humana mediante la gestación. Pero viene a mi mente una pregunta. ¿Dejó el Salvador su naturaleza y atributos divinos cuando asumió la humanidad? Bueno, esa es otra de esas preguntas interesantes, ¿verdad? Observa lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Como puedes ver, la expresión es increíblemente poderosa. En Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Es decir, que el Señor seguía siendo absolutamente Dios con todas sus características divinas. Esto implica que jamás dejó de ser Dios, solo que veló su divinidad con su humanidad para poder acercarse a nosotros sin que su santidad nos abrumara. Dios encontró la manera de estar entre nosotros sin que nuestra pecaminosidad terminara destruyéndonos en su presencia. Pero otro interrogante es: ¿era el Señor consciente de su divinidad? La palabra de Dios menciona algunos comentarios de Cristo que revelan que Él era consciente de ser una persona divina. Miremos, por ejemplo, 3 de sus declaraciones. La primera está en Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, el Señor era consciente de su preexistencia y se remonta hasta mucho antes de su nacimiento como hombre y del mismo nacimiento de Abraham, el padre de la fe. Una segunda cita está en Juan capítulo 17, versículo 5, cuando, orando audiblemente por sus discípulos, el Señor dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Como puedes ver, el Señor no solo sabía que su existencia era previa a Abraham, sino que era aún anterior a la creación de este mundo. Finalmente, contestando a los judíos la pregunta de si Él era el Cristo, parte de su respuesta registrada en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28 dice:
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí se ve claramente que Él se atribuye el poder de otorgar vida eterna. Nadie que no fuera el Dios creador podría decir algo como esto. Y el Señor lo expresó con toda conciencia de lo que estaba diciendo. De lo anterior se concluye que definitivamente el Salvador era consciente de su condición divina. Algo completamente normal, porque al ser Dios no perdía ninguno de sus atributos, incluido el de la omnisciencia o conocimiento de todo. Aunque para nosotros sea difícil entenderlo, el niño del pesebre era Dios en toda la plenitud de la palabra. Por eso los sabios de Oriente lo adoraron, según dice Mateo capítulo 2 versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Notas? Lo adoraron. Aunque nos parezca sorprendente, ese bebé, como dice Isaías 9:6, era tanto Dios como eterno. Leámoslo juntos en esa declaración. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sabes? Para mí es sorprendente y aún difícil de entender que de alguna manera, desde su humilde cuna hecha de paja, el niño Jesús seguía siendo el sustentador del universo, como deja claro Hebreos 1:3, al declarar que Dios nos habla por medio de su Hijo, que no solamente es el creador de todo, sino también quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Muy bien, entendemos que el Señor sabía conscientemente que Él era Dios, pero ¿llegaron sus seguidores a aceptarlo como tal? Miremos algunos ejemplos al respecto. Poco después de la resurrección, uno de los discípulos declara lo que se dice en Juan capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás le dice a Jesús que es su Señor y su Dios. Mateo capítulo 28, versículos 16 y 17, por su parte, nos cuenta lo que sucedió en Galilea en un encuentro entre el Señor y sus seguidores, que también se llevó a cabo en una ocasión posterior a la resurrección. El texto dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Nota cómo el Señor Jesús aceptó la adoración. Si tú lees Apocalipsis 19:10, te darás cuenta que ni los ángeles aceptan eso porque solo está reservada para Dios. Los discípulos lo sabían y al adorar al Salvador lo estaban reconociendo como un ser divino. En tercera instancia vamos a mirar lo que en Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 el discípulo amado dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Algo más categórico que eso es difícil de encontrar. Juan dice que Jesucristo es el verdadero Dios. El apóstol Pablo, por su parte, a este respecto dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esto lo escribió en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 5. Con todo esto queda claro que los seguidores del Señor entendieron que su maestro no era simplemente un rabino, un predicador o un sanador, sino Dios encarnado, como dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero podría alguien preguntarse, ¿poseía el Señor Jesús poder sobrenatural?
El ministerio de nuestro Salvador en esta tierra estuvo saturado de milagros sorprendentes. Y aunque Él mismo dijo que no hacía nada por sí mismo, hubo un milagro muy especial cuando una mujer con 12 años de sufrir un sangrado tocó con fe el borde del manto del Señor y fue sanada. Él le dijo algo muy particular registrado en Lucas 8:46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Notaste lo que pasó? El milagro fue producido por el poder que salió de su naturaleza divina. Aunque nunca lo usó para su beneficio, en este caso es obvio que su divinidad fulguró a través de la humanidad para honrar la fe de una mujer atribulada que, aunque no pidió permiso para tocarlo, al ver que se estaba yendo, actuó rápidamente y fue bendecida. El Señor sí tenía poder en sí mismo, porque al ser Dios, pues era todopoderoso. Sin embargo, este poder jamás fue usado para suplir o disminuir las necesidades que su humanidad tenía. Aunque estaba presente, no fue usado para sí. Y en aquella ocasión emanó para ayudar a esa pobre mujer que, a pesar de su gran penuria, tenía una fe maravillosa. Con eso, el Salvador ha animado a confiar a miles que, al conocer aquella historia, se aferran con fe a Él. Ahora hablemos de un asunto muy particular. Si Jesús era Dios hecho hombre, ¿cómo podría morir siendo inmortal? Sin duda estamos frente a un asunto rodeado de misterio. Sin embargo, una de sus declaraciones nos puede resultar muy reveladora. Leamos Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor dice que nadie le iba a quitar la vida, sino que Él la pondría voluntariamente y posteriormente la volvería a tomar. Esto nos muestra su omnipotencia, es decir, que solo un ser todopoderoso podría hacer algo así. La pregunta más importante aquí no es cómo lo haría, sino que al aceptar su divinidad diremos: ¿habrá algo imposible para Él? Sin duda, hablar del Señor Jesús es maravilloso y no deja de sorprendernos. Todavía hay muchísimo por aprender de Él, pero el objetivo de hoy es contemplar su divinidad presente en la encarnación. Aunque era un ser humano en toda la plenitud de la palabra, la verdad es que superaba por mucho eso. Como dice Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. A manera de resumen, podríamos decir que la encarnación es el proceso dirigido por el Espíritu Santo, mediante el cual la segunda persona divina se hizo un ser humano sin perder ninguno de sus atributos ni su conciencia de quién era. Sus seguidores lo adoraron porque lo aceptaron como su Señor y su Dios y perpetuaron esa enseñanza hasta nosotros. Ahora nos corresponde, queridos amigos, tomar decisiones importantes en cuanto al lugar que Jesús, nuestro Señor, ocupará en nuestras vidas. A pesar de su divinidad, nunca ha sido su plan imponerse ante nosotros, sino darnos la libertad de escoger si le serviremos o no, si lo aceptamos, le somos indiferentes o lo rechazamos. Aceptarlo significa darle el lugar de dueño de nuestro ser, adorarlo con todo lo que somos y seguir sus indicaciones con nuestra obediencia voluntaria. Serle indiferentes es seguir con nuestra vida como lo consideremos más conveniente, poniendo nuestras propias inclinaciones y deseos como los parámetros de nuestra conducta. Y rechazarlo es prácticamente lo mismo, pero de manera antagónica y ruda hacia Él. Aunque el Señor nos ama, jamás nos forzará a nada. Nos dejará tomar nuestras decisiones y recibir las consecuencias de las mismas.
Sin embargo, el hecho de hacerse humano con el objetivo de salvarnos nos demuestra su deseo de vernos en el mejor de nuestros estados. Hoy mi invitación es a que aceptes al Señor como tu Dios, el Redentor de tu vida y el dueño de tu existencia. Espero que tu deseo esté en armonía con tal sugerencia. Para terminar, quisiera despedirme y recordarte que en el próximo episodio continuaremos conociendo al Salvador. Un abrazo cordial y que el Señor te bendiga.